Muy buenos días, mis hermanos. Muy buenos días, mis amigos. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A esa es la gloria por los siglos de los siglos. Estamos en esta serie que hemos titulado Libertad, enfocada en el éxodo del pueblo de Israel, su liberación en Egipto y su camino hacia la tierra prometida. Hemos visto cómo era su vida en esclavitud, cómo Israel fue liberado, cómo inicia su camino hacia la tierra prometida, cómo Dios le cuida durante ese camino, cómo es perseguido. Pero desde su salida, desde su liberación, el pueblo de Israel se mantuvo junto, el pueblo de Israel se mantuvo unido. Y hoy vamos a ver este tema que hemos titulado Mejor Juntos, tomando los principios, las enseñanzas que nos deja la historia del pueblo de Israel. Antes vamos a orar. Padre de la gloria, magnífico Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu fidelidad, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias porque al despertar cada mañana podemos confiar de que tú estás con nosotros, que estás ahí, que tú no cambias, Señor. Gracias, mi Dios, porque tus atributos dispuestos a nuestro favor, nos dan tranquilidad, nos dan paz, reconociendo que tú eres un Dios todopoderoso, infinitamente sabio y perfecto en amor. Te damos gracias por tu palabra, mi Dios, y ahora la abrimos buscando tu dirección, tus mandamientos, tu voluntad. Ayúdanos a descubrirla y sobre todo, mi Dios, a obedecerla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Como hemos estado viendo en las últimas semanas, estamos viendo cómo avanza el pueblo de Israel desde Egipto después de ser liberado. Dios lo libera de la esclavitud, Dios lo protege durante la persecución, le hace pasar a través del Mar Rojo como si fuera a través de tierra firme, a través de tierra seca. Israel se libera de su mayor enemigo en ese momento y ya prácticamente está inalcanzable. Ya los egipcios, los que lo perseguían, no existen. Ya habían quedado sepultados bajo las aguas del Mar Rojo. Ya ellos habían cantado el himno de victoria cuando cruzaron el Mar Rojo. Pero aún no estaban en la tierra prometida, lo que significaba que todavía había peligro que enfrentar, había muchas dificultades, otros enemigos. Y en los capítulos 16 y 17 del libro de Éxodo, nosotros vamos a encontrar lo que hizo el pueblo después de haber cruzado el Mar Rojo. ¿Qué hizo Israel cuando cruzó el Mar Rojo? Y es tanto uno como el otro, todos los versículos, tanto el 16 como el 17, los dos comienzan diciendo que el pueblo se mantuvo unido, que el pueblo se mantuvo junto todo el tiempo. 16, el Éxodo 16, versículo 1, dice: partió luego de Elín toda la congregación, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y el 17, el verso 1, igualmente, dice:
toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Fíjense, los dos comienza diciendo que todos, que la congregación completa, la congregación entera. No dice que una parte, que el 10%, que la mitad. Dice, toda la congregación iba junta, toda la congregación caminaba unida. Parece ser que a nadie del pueblo de Israel se le ocurrió la peregrina idea de irse por su lado, de irse solo. Decir, no, que siga este grupo por aquí y yo me voy solo por aquí. Por aquí yo voy mejor, por aquí yo llego más pronto. Parece que no se le ocurrió porque los versos 16, el capítulo 16 y 17 comienzan diciendo, toda la congregación y toda la congregación, todos iban caminando juntos. Todos van juntos. Y encontramos en estos versículos algunos eventos que hizo Dios con el pueblo para sostenerlo. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar que Dios le proveyó el maná. Les dio el maná. Pero también le dio agua de la roca. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que si alguien se separaba del grupo, Dios le iba a llevar un maná a ese aparte? ¿Usted cree que Dios le iba a dar una piedrecita que le diera agua también a ese? Y si se separaban 10, si 10 decidían separarse del grupo, ¿usted cree que Dios a cada uno le iba a dar una piedrecita, a cada uno le iba a llevar su comida aparte? Yo creo que no. Yo no creo que Dios iba a hacer eso. Solo había una roca que daba agua. Solo había un solo maná. Y el que se separaba de la congregación, el que se separaba del pueblo, no iba a participar de esas bendiciones que Dios estaba mandando. Y este principio es aplicable también a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el pueblo de Dios, es el Israel espiritual. La iglesia es el pueblo de Dios. Y dice Pedro en su primera carta, capítulo 2 y los versos 9 y 10, Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Esto lo dice una y otra vez, una y otra vez. Y Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Yo edificaré la iglesia. ¿Para qué Cristo iba a edificar una iglesia? Si cada uno puede caminar por su camino, si cada uno entiende que puede seguir como le parezca. Esa no era la idea que Cristo tenía. Dijo, yo voy a edificar la iglesia y la iglesia está formada por personas. Gente que están juntas, que caminan juntos. Así que de la misma manera como separarse del pueblo de Israel, si alguien se separaba, iba a perder esos elementos que sustentaban su vida física. Igualmente, las personas que no se están congregando, las personas que no van a la iglesia, el creyente que no cumple con ese mandamiento, no va a tener esos elementos que sostienen su vida espiritual. Se seca espiritualmente, no crece, no se desarrolla. Dice Hechos, capítulo 2, los versos 46 y 47. Y perseverando unánimes, unánimes, unidos, unánime, una alma, como uno solo estaban. Perseveraban, se mantenían como uno solo, unánimes. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, estaban juntos, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. O sea, ¿qué está diciendo él? Esto es un ejemplo para nosotros. Los primeros cristianos estaban siempre juntos. En el templo, en la iglesia, y dice que esto era un gran testimonio para los demás.
El ver cómo esas personas se mantenían unidas, cómo se amaban, cómo se apoyaban, cómo se estimulaban. Eso era un testimonio y se tenía el favor de todo el pueblo. La gente le veía con bien esto, le parecía muy bien esto, que cómo se mantenía, pero era asombroso. Cómo esta gente diferente se mantienen tan unidos. O sea, es un testimonio para el mundo. Y dice que los que se iban salvando, se iban agregando a la iglesia. No se quedaban caminando solos, aparte, por su lado. Cada persona que se iba convirtiendo, cada vez que una persona entregaba su vida a Jesús, se iban agregando a la iglesia. No andaban solos, no andaban como el llanero solitario. Lo triste de esto, mis hermanos, es que hay muchos cristianos, y algunos que dicen que son cristianos, que no cumplen con este mandamiento. Es un mandamiento, no es un consejo, no es una sugerencia, es un mandamiento. Dios está diciendo, se tiene que congregar. Un cristiano se tiene que congregar, necesita congregarse. Es una necesidad espiritual congregarse. Pero lamentablemente algunos se niegan, no quieren congregarse. E incluso algunos son capaces de decir, yo no voy a la iglesia, yo no me congrego, pero yo tengo una relación muy bonita con Cristo. Eso es mentira. Eso es falso. Se está engañando a sí mismo. El que dice que tiene una relación con Cristo sin congregarse, negándose a congregarse, se está engañando a sí mismo. Y el que se engaña a sí mismo es más peligroso que el que engaña a otro. No es verdad, no es verdad. No se puede tener una buena relación con Dios desobedeciéndolo. No se puede tener una buena relación con Cristo desechando la iglesia, que es su cuerpo. Él es la cabeza. Entonces usted no puede tener una buena relación, querer la cabeza y desechar el cuerpo. ¿Cómo se sentiría usted, hermana, dama, que su novio, que su esposo le dice, pero qué carita tú tienes tan bonita, qué cara tan bonita, pero tú tienes un cuerpo como una nevera? Tiene una cara de tentación, pero un cuerpo de arrepentimiento. ¿Cómo usted se sentiría? Así se siente Dios cuando quiere. No, yo tengo una relación con Cristo y yo le pido a Cristo, pero yo no quiero congregarme, yo no voy a ninguna iglesia. Obviamente estas personas que no se congregan no pueden decir honestamente que reciben bendición de Dios. Dios no bendice al desobediente. Las bendiciones se merecen, las bendiciones se ganan, la salvación no. Pero para usted ser bendecido, usted tiene que ser bendecible. Dios no bendice a todos los creyentes. Dios no bendice al desobediente. No hay bendiciones. Hay providencia. La providencia de Dios es otra cosa. Y es algo diferente a provisión. Provisión y providencia son dos cosas diferentes. La providencia es todos los actos de Dios. Todo lo que hace Dios para él sostener, para él mantener su creación. Eso es su providencia, Él sostiene todo lo que ha creado. Por ejemplo, Dios hace llover sobre todo el mundo, bueno y malo, creyente y no. Eso es por su providencia, para mantener su creación. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Sea creyente o no sea, también hace salir el sol. Eso es su providencia. Pero se beneficia la providencia de Dios, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero bendiciones no la va a recibir. No la va a recibir porque Dios no bendice el desobediente. Santiago capítulo 4, el verso 17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado de omisión. Parafraseando esto podríamos decir, el que sabe, el que reconoce que se tiene que congregar y no se congrega está pecando. Sencillo. El que sabe que se debe congregar, el que entiende que la Biblia dice, sabe que la Biblia dice que no dejes de congregarte y no se congrega, simplemente está pecando. No son esos pecados monstruosos que nosotros pensamos que son los únicos, de asesinato, de robo, pero de desobediencia, eso es pecado. Y de la manera como había una sola roca, de la manera que había un solo maná, así son las bendiciones de Dios para la iglesia. Las bendiciones de Dios son para la iglesia y a través de la iglesia. Para la iglesia
y a través de la iglesia. Las bendiciones de Dios son para los que se congregan. Las bendiciones de Dios son para los obedientes, no para los que andan como lobos solitarios. Y yo quisiera que, si usted piensa que no nos debemos congregar, que no es necesario congregarse, quisiera que me dé una razón válida. Tal vez no ahora, pero cuando yo termine, cuando yo baje, me diga, mire, no es necesario congregarse por tal razón. Que me diga una razón válida por la cual usted no se congrega, o no debe, usted entiende que no debemos congregarnos. Pero en lo que usted piensa, en esa razón, yo le voy a dar 5 por las cuales sí debemos congregarnos. Hay mucho más de 5 razones justas, lógicas, por las cuales nosotros debemos congregarnos. Pero le voy a decir 5, no nos vamos a pasar la mañana en esto, creo que son suficientes 5 razones. La primera razón por la cual debemos congregarnos es porque Dios lo ordena. Dios nos manda. Dice Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Subraye eso en su Biblia, para que cuando usted la abra, usted le hable y le mira, eso se le resalte. No dejando de congregarnos. ¿Cómo estimulamos a los demás? Al amor. ¿Cómo hay actos de amor? ¿Cómo estimulamos a los demás? No dejando de congregarnos. Congregándonos, o sea, si nos congregamos, yo puedo ser de estímulo. Yo puedo enterarme de lo que le está pasando a la persona y lo que me está pasando a mí. ¿Cómo nos consideramos para el amor, para las buenas obras? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia, y yo digo, por mala costumbre. Eso no es inspirado, esto es inspirado. No dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si usted se da cuenta, esto es un mandamiento. Dios ordena, manda que debemos congregarnos. No es una sugerencia, es una orden de Dios. Y yo creo que con esto ya debería ser suficiente para que nosotros lo dejemos aquí. Decir, Dios bendiga su palabra, estamos despedidos. Ya con esto es suficiente. Si Dios lo mandó, vamos a hacerlo. Hay que hacerlo. No hay que pensar, no hay que discutirlo, no hay que considerarlo. Es un mandamiento. Pues si Dios lo dice, yo obedezco. Él es Dios. Nosotros no. Él es Dios. Él sabe lo que me conviene. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe porque está diciendo que no dejemos de congregarnos, que debemos estar unidos. Él sabe más que nosotros. Y la idea de la iglesia es de Dios. Él la creó. Fue idea suya, de Dios. Cristo edificó su iglesia. Y cuando yo digo, yo no voy a congregar, yo no necesito congregarme, yo simplemente estoy diciendo, yo sé más que Dios. Yo soy mi Dios. Yo soy mi propio Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiera, no lo que Dios está diciendo que haga. No lo que Dios está mandando que yo haga. Yo soy el quien decido. Yo tomo las decisiones. No importa lo que la Biblia dice, usted está jugando a ser Dios. Cuando hace esto, está jugando a ser Dios. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso usted querer jugar a ser Dios. En la Biblia nosotros encontramos la expresión los unos a los otros 58 veces. 58 veces nosotros encontramos en la Biblia esa expresión los unos a los otros. Y esos son mandamientos. Esas 58 veces son mandamientos que solamente se pueden cumplir congregándose. Si usted no se congrega, usted no está cumpliendo con esos mandamientos. Si no se está congregando, simplemente está dejando de hacer lo correcto. Por ejemplo, Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros, estimularnos los unos a los otros, preferirnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Y si usted no se está congregando, si usted no se congrega, ¿cómo usted cumple con estos mandamientos? ¿Cómo usted guarda estos mandamientos si usted no se está congregando? ¿Usted está exhortando a alguien?
¿Usted está estimulando a alguien? ¿Usted está apoyando a alguien? ¿Usted está orando por alguien? ¿Cómo puede orar si no sabe sus necesidades? Si usted no se está juntando con esa persona, ¿cómo usted ora por esa persona? En el tiempo de oración, cada uno dice, tengo tal necesidad, oren por mí. En las células, estoy pasando por una tal situación, oren por mí. Pedimos oración. Y usted en el tiempo de oración, usted va a escuchar. Y usted va a orar por esa persona como Dios nos manda. Oremos los unos por los otros. Usted va a orar por esa persona. Pero si usted no viene al tiempo de oración, si no se congrega, si usted no va a la célula, ¿cómo usted se entera de la necesidad de las otras personas? Usted no va a estar orando por esa persona. Usted no conoce sus necesidades. Y congregarse no significa venir el domingo. Eso es parte, pero eso no es todo. En una multitud no se hace una relación. En una multitud no se hace una relación. En grupos pequeños sí. En grupos pequeñitos sí. Y donde usted puede abrir su corazón. Hay cosas que yo puedo decir aquí de mía, yo las puedo decir aquí, pero hay cosas que yo no se las voy a decir a todo el mundo. Yo creo que somos iguales. Hay cosas que usted no va a decir aquí, oren por mí, va a decir una situación suya. Pero si usted tiene personas cercanas, íntimas, usted puede decirle, acercarse, decirle, oran por mí. Entonces, por eso la necesidad de que nos congreguemos, de venir cada domingo y de ir a una célula, pertenecer a una célula. Es un mandato, es un mandamiento. Si usted no se está congregando, sencillamente, usted es un cristiano desobediente. Porque Dios está diciendo, debe hacer esto, y usted está diciendo, no. Y la desobediencia a Dios es pecado. Y la rebelión contra Dios y la rebeldía contra Dios es pecado. No importa lo que usted opine. No, eso no es nada, yo puedo estar en mi casa, yo leo la Biblia. Si usted lee la Biblia, debe ser para obedecerla. Si está leyendo la Biblia para leerla, no le va a beneficiar, sino le va a perjudicar enormemente. Leer la Biblia para no obedecerla le va a perjudicar enormemente. Yo le diría, mire, mejor no la lea, porque le perjudica. ¿Por qué? Porque usted va a saber cosas, usted va a aprender cosas de las cuales usted es responsable. Pues ya usted sabe eso. Ya usted sabe que Dios dijo eso. Y si usted no lo hace, a usted se le va a reclamar eso. Entonces, tal vez yo no sabía que decía que no me debo congregar. Pero si tú estás leyendo la Biblia, ¿para qué la lees? Para decir, yo leo la Biblia, yo tengo una Biblia. Si la lees y no la obedece, te está buscando un problema. Tiene más cosas que se te van a demandar. Tiene más cosas por las cuales tú eres responsable. Así que debemos congregarnos porque Dios lo manda, porque Dios lo ordena. Pero hay una segunda razón. Y es que yo encuentro apoyo. Cuando me congrego, cuando yo pertenezco a la iglesia, cuando yo pertenezco a una célula, yo voy a encontrar apoyo. Vamos a encontrar apoyo para muchas situaciones en nuestras vidas. La vida es dura, la vida es muy difícil, pero intentar vivir a usted solo se va a complicar más. Tratar de vivir su vida como yo no necesito a nadie, yo soy autosuficiente, lo único que necesito es dinero, yo todo lo compro, yo todo lo puedo pagar, se está complicando la vida. La vida es duro solo. Pero por eso Dios dice, congréguense, apóyense, para hacer la cosa más llevadera. Usted no se imagina, mire, cuántas cosas yo he recibido de esta iglesia, de hermanos de la iglesia. Cuánto beneficio yo he recibido por yo congregarme en esta iglesia. Y le doy gracias a Dios por haberme puesto aquí. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Mucho beneficio simplemente porque lo tengo ustedes como familia. No solamente que cada vez que alguien me ha servido, que alguien me ha ayudado, ningún hermano me ha cobrado nada nunca. Han hecho muchas cosas por mí, mucho.
Pero no por no pagar, que podría pagar, sino que inmediatamente. Si se me daña la computadora, los hermanos, yo llamo a uno y van allá de una vez, vamos a mi oficina. Si no, yo tengo que desarmar la computadora y coger para la secuencia y llevarla. Y me dicen, venga dentro de 3 días. Y cuando me dicen, todavía la estamos calibrando. Pero los hermanos, yo tengo una necesidad e inmediatamente todo resuelto. Encuentro ese apoyo. Mira lo que pasó, qué pasaba con Israel. Nos cuentan en Éxodo 17, capítulo 17. Cuando Israel sale de Egipto, al poco tiempo, después de cruzar el Mar Rojo, después de cantar el himno de victoria, vienen los amalecitas. Viene el pueblo de Amalek y lo ataca. Y dice en los versículos del 8 al 12, dicen esos versículos. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. O sea, lo único que yo tenía, un palito. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué hubiera sucedido si Moisés se va solo? Y va con la varita. Si él dice, no, yo vivo bien con mi varita, y se va solo, ¿qué usted cree que hubiera pasado? En algún momento de la vida usted va a necesitar apoyo. En algún momento de su vida usted va a necesitar apoyo, sea emocional, sea físico, sea material, sea espiritual. ¿Dónde usted va a conseguir esto si usted no se congrega? ¿Quién le va a dar apoyo? Si usted no tiene esa familia, si usted no pertenece a ninguna iglesia, ¿quién lo va a ayudar? Desinteresadamente. En el mundo usted lo va a encontrar. Yo lo dudo, porque en el mundo, la filosofía del mundo dice, si tú necesitas una mano que te ayude, búscala al final de tu brazo. Esa es la única que te va a ayudar. En el mundo no hay así un servicio desinteresado. Dice Eclesiastés capítulo 4, y los versos del 9 al 12. Mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Imagínense un albañil pegando bloques. Y él tiene que venir y hacer la mezcla y buscar los bloques, subirlo al andamio. Después se sube al andamio y pega los bloques. Cuando pega esos 2 o 3, otra vez el mismo proceso de bajarse, él va a pegar poco. Pero si tiene un ayudante, si tiene otra persona, que en lo que él va pegando el bloque, él le va haciendo la mezcla y cuando se termina la mezcla, le vuelve y le tira un cubo. Yo sé de esto porque me prepara un constructor, era un albañil. Tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo. Subráyelo en su Biblia y póngale así, ay del solo. Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si Dios durmieren juntos, se encalentarán mutuamente, Luis Felipe. Si dos duermen juntos, se van a calentar. Pero, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, si uno le gana a otro, si viene alguien a pelear conmigo y me gana, yo busco a Alejandro. Entre dos es más fácil. Y dice,
y un hilo, un cordel de 3 dobleces no se rompe pronto. Si usted coge una hebra de hilo y la puede romper, si la ponen 2 va a ser difícil. Si la ponen 3 no es muy fácil. Ese hilito finito, pero cuando son 3 es muy difícil romperlo, aunque sea finito. Eso está diciendo la palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Y eso no hay que explicarlo mucho. Nos está diciendo claramente, es duro vivir en solitario. No fuimos hechos para vivir solos. Dice Efesios capítulo 2, 20 y 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una de las metáforas que se usa en la Biblia para referirse a la iglesia es decir que es un edificio. Compara la iglesia con un edificio. ¿Qué pasa en un edificio? ¿Por qué compara la iglesia con un edificio? Porque en un edificio las partes se apoyan uno con otro. Usted pone un bloque encima de otro y un bloque va apoyando a otro. Y una columna apoya otra columna. Y la columna apoya en el techo. Los bloques tienen que estar unidos, entrelazados, uno apoyando el otro. Entonces Dios está diciendo, en la iglesia es un edificio. Y en los edificios las partes tienen que conectarse, una apoya al otro. Y una pared apoya a la otra, y una columna a la otra, y apoyan el techo. Si usted no es parte del edificio, usted ni está apoyando a nadie, ni nadie lo va a apoyar. Pero hay que ser parte del edificio, Como les decía, mi padre era un constructor, o sea que con la construcción estoy muy familiarizado, y conozco los instrumentos, y la plana, y la llana, y la flota, y el nivel, y el plomo, y la escuadra. Conozco todo esto. A veces yo tenía que llevarle la comida a mi papá donde él estaba trabajando. Y yo veía, estaban haciendo un edificio, estaba un edificio en construcción, había algunas cosas en el edificio. Podía ver que había cerámica, pero esa parte estaban dentro del edificio, pero no eran parte del edificio. Y estaban dentro. ¿Por qué no eran parte del edificio? Porque no estaban conectados. O sea, usted puede tener esto aquí, usted trae un inodoro, hasta que usted no lo instala, no lo conecta con las otras, no es parte del edificio, y está dentro del edificio, ya sea creyentes. Que están dentro de la iglesia, pero no son parte, porque no están conectados. No están conectados. En una ocasión visité a una persona, una hermana que viene a la iglesia, estuvo enferma, fui a visitarla, y me dijo que no había ido prácticamente nadie a verla. Y yo le dije, ¿y cuál es tu célula? Yo no voy a célula. Yo le dije, mira, si tú pertenecieras a una célula, yo te garantizo que tú tuvieras tu célula contigo aquí ahora mismo, apoyándote ahora mismo. Esa es la primera línea. Porque esos son los que más te tienen en cuenta, como les dije. Es muy difícil hacer una relación en una multitud. En una multitud así, ahora me están escuchando, terminamos, cada uno se va. Pero en la célula, si tú no vas, todo el mundo te echa de menos porque somos pocos. Estamos conectados. ¿Cómo yo me conecto? Congregándome, o sea, viniendo el domingo, viniendo a las células y todas las actividades que tiene la iglesia. O sea, yo soy parte de ese edificio. Tengo que apoyar y aquí yo voy a encontrar apoyo también. Pero hay otra tercera razón. Y es que yo encuentro cuidado. En la célula, en la iglesia, congregándome, yo voy a encontrar cuidado. Cuando el pueblo de Israel sale, va caminando por el desierto, en un momento tuvo la necesidad de alimento. En un momento tuvo la necesidad. Veo que ellos de inicio, o sea, Dios no le dio el maná desde el inicio, porque probablemente cuando salieron de Egipto, ellos se llevaron su lonchera
Probablemente ellos salieron con algo, equipados, pero eso no les va a dar para todo el tiempo para llegar a la tierra prometida, lo que ellos sacaron de Egipto. En algún momento se termina la ración que llevan, entonces ellos claman, tienen una necesidad y van a sus líderes. Van donde Moisés, van donde Aarón a decirle, se acabó el lonche, tenemos hambre, no hay comida. Dice Éxodo 16, del 2 al 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. No era la primera vez que ellos se quejaban, no era la primera vez que ellos reclamaban, expresaban una necesidad. Y siempre los líderes clamaban a Dios. Siempre que el pueblo de Israel perdía, ellos clamaban a Dios. Porque sus líderes cuidaban de las necesidades del pueblo de Israel. Moisés, Aarón, estaban atentos. Y ellos iban donde sus líderes. Y los líderes clamaban a Dios y generalmente Dios siempre les respondía. Había líderes. Y en la iglesia hoy ocurre lo mismo. En la iglesia, igual que Israel, pasa lo mismo. Dios ha puesto personas en la iglesia para guiarla, para dirigir la iglesia. Y le ha dado dones a la iglesia para ponerlo al servicio de los demás. Ha puesto personas, pero también a cada uno, cada creyente, Dios le ha dado un don para que le sirva a los demás, para ayudar a los demás, no para beneficio propio del que lo recibe, para ayuda de los demás. Dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso hizo Dios. O sea, poner personas, pastores, maestros, para capacitar la iglesia, para darle crecimiento, para darle cuidado, Una de las metáforas, otra de las metáforas que se utilizan en la Biblia para referirse a la iglesia es rebaño. Tal vez es la expresión favorita de Cristo, que siempre decía, mi rebaño, mi pequeño rebaño, yo soy el pastor, mis ovejas. Jesús utilizaba mucho esta metáfora, la preferida de Jesús. ¿Por quiénes dirigen los rebaños? Los pastores. ¿Cuál es la función de un pastor? Cuidar, dirigir y alimentar, protegerlo, dirigirlo y alimentarlo. Y generalmente, como dice la Biblia, Dios pone líderes en las iglesias locales. Dios, dice la Biblia, pone los líderes en las iglesias locales. Esto no significa, no estoy diciendo que todas las personas que están en el liderazgo en una iglesia determinada son puestos por Dios. Hay algunos que trepan ahora, esos van a durar muy poco tiempo. Puede tener por seguro que van a ser removidos. Que el pastor fulano, que tal, que el anciano, si no fue puesto por Dios, van a ser removidos de la posición. Dios es quien los pone. De hecho, yo conozco personas como que me da trabajo pensar que han sido llamados por Dios al ministerio. He visto personas que son el pastor fulano, pero tengo la duda de que si realmente Dios ha llamado a esa persona al ministerio. No voy a decir no fueron, pero por lo menos me dejan en mi mente, me dejan en mi corazón esa posición. Por lo tanto, como Dios pone personas para ayudar, para proteger, para alimentar, para dirigir, como hay personas en la iglesia, no tenemos que congregarnos. Usted tiene que estar en una iglesia, porque ahí están las personas que le van a ayudar. Ahí es que están las personas en la iglesia.
tenemos el deber de congregarnos. Porque Dios, ¿para qué hizo esto? Esperando que usted se va a beneficiar, esperando que usted va a llegar a la iglesia y se va a beneficiar de esta persona que Dios capacitó. Esa persona que Dios ha capacitado para servirle. Algunos dicen, bueno, es que yo pertenezco a la iglesia universal. Yo soy de la iglesia universal. Yo soy de la iglesia invisible. Bueno, la iglesia universal, hermanos, o iglesia invisible, es la iglesia, vamos a decir, a la que pertenecemos todos en el momento en que nos hacemos creyentes. Somos familia de Dios, somos pueblo de Dios, pertenecemos a esa iglesia universal. La iglesia universal es esa iglesia que comenzó desde el día de Pentecostés hasta este domingo. Todos los que vivos y muertos pertenecen, son miembros de la iglesia universal. Pero eso es algo que es automático. Cuando usted se convierte, ya tú eres miembro de la iglesia universal. Pero Dios está hablando de iglesias locales, que debe pertenecer a una iglesia local. En la Biblia son iglesias locales. No la iglesia universal, no la iglesia invisible. Cuando usted tiene un problema, ¿quién lo visita? ¿El pastor invisible? Necesita congregarse en una iglesia local. Cuarta razón para congregarme. Encuentro crecimiento. Encuentro crecimiento. El pueblo sigue la marcha, sigue caminando, recibe el cuidado de Dios, Dios lo guía, Dios lo sustenta. Pero es imposible que si alguien se separaba del grupo, si alguien se separaba de la congregación, iba a poder hacer el camino solo por su cuenta hacia la tierra prometida. Dios estaba cuidando de una nación. Es un cuidado corporativo, no personal. Las personas recibían el beneficio, la bendición por estar en el grupo, por estar congregada en el grupo. Él no estaba cuidando de una persona, estaba cuidando de una nación. Si usted pertenece a esa nación, usted recibe el cuidado de Dios por ser miembro de esa nación. Pero Dios no está cuidando una persona por sí, sino porque son de la iglesia, como aquellos cuidaban porque eran de la nación de Israel. Él le daba el maná al grupo, no a uno solo. El agua para el grupo, no a uno solo. La columna de fuego de la noche para todos. La nube de día para todos. No iba a mandar una nubecita a alguien que se separara. Es corporativo. Y hay un paralelismo entre Israel y la iglesia. Dios espera que cada creyente pertenezca a una iglesia local. Que todo el mundo se esté congregando. No hay en la Biblia ningún ejemplo de una persona flotando, de un cristiano flotando. El apóstol Pablo pertenecía a la iglesia de Antioquía. Y era el apóstol Pablo. Él no andaba por su cuenta, lo envió a la iglesia de Antioquía. Y cuando Pablo terminaba un viaje, regresaba a su iglesia y regresaba a informar qué había pasado, qué había ocurrido, qué había hecho. Pero Pablo no salía por su cuenta, separado de la iglesia, el apóstol Pablo. Volvía a la iglesia de Antioquía a rendirle un informe. Si cada creyente pudiera estar por su cuenta, hacer lo que le parezca, entonces la iglesia no tiene ninguna razón de ser. ¿Para qué Cristo decir que voy a edificar mi iglesia? Si cada uno puede seguir por su lado. Pero la iglesia es una decisión de Dios, es una idea de Dios. Y Jesús dijo, edificaré la iglesia. O sea, es una creación de Jesús. La iglesia es una creación de Jesús. Y Dios bendice la iglesia, no a individuos particulares. Dios da dones a través de la iglesia. En la iglesia están los dones. Claro, hay creyentes con dones que no están en iglesia, desobedientes, pero tienen dones. Pero a esas personas se le dieron dones para ponerlo, para que lo pusieran en servicio de la iglesia. En el mundo no hay dones. En el mundo nadie que no es creyente no tiene dones espirituales. Tiene habilidades, que son cosas muy diferentes. Tiene habilidades.
las da Dios. Dios da los dones y da las habilidades, pero un don es una cosa y una habilidad es otra. Cantar es una habilidad, no es un don. Ustedes conocen personas no creyentes, incluso ateos, y cantan lindísimos. Es una habilidad. Entonces, en el mundo no hay dones. Todos los dones están en la iglesia, son para la iglesia. Entonces, cuando un cristiano no se está congregando, no está poniendo ese don al servicio, o sea, me está dando un tumbe, porque a usted le dieron eso para que me ayudara y usted no lo está haciendo. A mí me mandaron eso con usted y usted se quedó con él. Me está defraudando si usted no se está congregando. Otra de las metáforas que se usa en la Biblia para referirse a la iglesia es el cuerpo. El cuerpo humano se refiere a la iglesia diciendo, es un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo. Una y otra vez Pablo compara la iglesia con el cuerpo humano. ¿Por qué lo compara? ¿Por qué lo compara con el cuerpo humano? Porque en el cuerpo humano todas las partes crecen juntas. Todas las partes crecen juntas. Así debe ser en la iglesia. Cuando un niño nace con una carita, unos piececitos, unos deditos. Pero en la medida que van creciendo, le crece la cabeza y le crece la mano y le crece todo. Todos van creciendo a la vez. Todas las partes van creciendo a la vez. Si usted coge una parte de ese cuerpo y la separa, se atrofia. No crece porque está separada del cuerpo. Y dice la Biblia que la iglesia es un cuerpo. Un cristiano que se separa de la iglesia no puede crecer. Espiritualmente no puede crecer. Dice Efesios capítulo 4, versos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, bien que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Las partes que están juntas van creciendo, pero ayudándose. Y los ligamentos los unen, los mantienen unidos y van creciendo juntos. Y dice la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza. Entonces, desconectarse de la iglesia es desconectarse de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Me desconecto de la iglesia, me desconecté de Cristo. Y dijo Cristo, sin mí nada podéis hacer, por lo menos nada bueno. Puede hacer muchas cosas, pero buenas, consistentemente, nada podrá hacerlo. Nada podrá hacerlo. Dice Colosenses capítulo 2, verso 19, no haciéndose de la cabeza, en virtud del cual todo el cuerpo, uniéndose y nutriendo por las coyunturas y ligaduras, crece en el crecimiento que da Dios. Fíjese que el requisito para crecer es estar unido al cuerpo. Un requisito para crecer es estar unido al cuerpo. ¿Quién da el crecimiento? Lo da Dios. ¿Cómo Dios da el crecimiento en la iglesia? A través de los dones. A través de la capacidad que ha puesto en cada uno. Así da el crecimiento. Y sigue diciendo Efesios capítulo 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para ayudar a crecer, para eso Dios todo esto. Fuera de ahí usted no lo va a encontrar. Entonces usted no va a crecer. Y la última razón es que en la iglesia, en las células, yo encuentro amor. Encuentro amor. ¿Con qué otra cosa se compara la iglesia en la Biblia? ¿De qué otra manera se le llama a la iglesia en la Biblia? Familia. La iglesia es una familia.
Dice Efesios capítulo 2, verso 19. Así que, Efesios 2, 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia es una familia, la iglesia es la familia de Dios, por eso nos decimos hermanos, porque somos familia. Hermanos, hermanas. Tengo muchos hermanos, muchas hermanas, padres en esta familia. ¿Cuál es la característica de una familia? ¿Por qué Dios la compara con una familia? Porque en una familia la gente se ama. En una familia la gente se ama. Si usted pertenece a la familia de Dios, tiene que amar a su familia. Por eso se le dice que es una familia. ¿Dónde usted va a encontrar a alguien que lo ame legítimamente? Porque alguien puede empezar como si lo amara, pero el amor humano se cansa, se agota, se termina. Y empezamos muy amorosos, pero mira, a los 2 o 3 días, y empezamos a cuidar al enfermo, y estamos trabajando con el enfermo, seguimos sirviéndole y nos trasnochamos, y otros días, y una semana, pero la segunda semana empezamos, bueno, a Dios que haga su voluntad. Cuando dicen así, es que se lo lleve ya. Ya se cansó el amor, se agotó el amor. Pero el amor de Dios no se acaba, no se agota, nunca se termina, no se cansa. ¿Por qué el amor en la iglesia es legítimo? ¿Por qué es legítimo? Porque fue Dios que lo puso. Antes de convertirme yo no sentía lo que siento. Antes de yo ser cristiano, yo no era capaz de amarlos a ustedes como los amo ahora, desinteresadamente, deseando su bien, preocupándome cuando hay algún problema. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Él es quien ha puesto el amor en nuestros corazones. Si tú tienes a Dios, dice Juan, tú tienes que amar. ¿Cómo dice que tú tienes amor si tú no amas a tu hermano? ¿Cómo dice que porque Dios es amor? Si tú tienes a Dios dentro de ti, eso se tiene que ver, eso se tiene que conocer. ¿Cómo es posible que teniendo algo tan grande dentro de ti, tú no se vea, no se demuestre? Si usted coge un alambre de 110 y lo agarra, todo el mundo lo va a saber. Todo el mundo se va a dar cuenta. Entonces, Dios es más grande que esto. ¿Y cómo si tengo a Dios en mi vida no se demuestra ese amor? Dios es amor. Si tú tienes a Dios, tienes que amar. Dice Romanos 5:5. La parte B, dice Romanos 5:5, la parte B, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nosotros nos convertimos, el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Él viene a vivir en nosotros, somos su morada. Y Él pone el amor de Dios en nuestros corazones. El no creyente no tiene el Espíritu Santo, por tanto, no puede tener el amor de Dios. Si no tiene el Espíritu Santo, no puede tener el amor de Dios. Puede tener un simulacro de amor. Puede tener una falsificación de amor. Pero amor legítimo, verdadero, ágape, sin interés, solamente el Espíritu Santo lo pone en nuestro corazón. El amor del mundo es egoísta, es egocéntrico. Es el Espíritu Santo que nos capacita entonces para nosotros poder amar a los demás. Y que no tiene a Dios no puede amar. Por eso no hay amor en el mundo, porque no tienen a Dios. El que tiene a Dios ama naturalmente, no hay que mandarlo. Ama naturalmente, eso le sale. Y el amor de Dios es perfecto, es incondicional, es desinteresado. Pero el humano se cansa, se acaba, se gasta. Nadie en el mundo le va a amar como en la iglesia. Nadie en el mundo te va a amar como en la iglesia. Claro, te puede encontrar personas en la iglesia que no son amorosas. Pero en la iglesia, como dijo Jesús, hay trigo y hay cizaña. En todas las iglesias. Porque el trigo y la cizaña se parecen, son igualitos.
Hasta que no echan fruto, usted no sabe quién es uno y cuál es el otro. Por eso no se puede sacar el trigo de la cizaña, no se puede sacar. Porque por quitar la cizaña se ve el trigo, porque se parecen, las maticas, las hierbitas son igualitas. Pero en la iglesia hay la mayoría, muchas personas que sí son creyentes y son personas amorosas. En la iglesia puede aparecer cizaña, pero en el mundo todo es cizaña. Ahí todo es cizaña. ¿Por qué debo congregarme entonces? Primero, Dios se lo ordena. Segundo, encuentro apoyo. Tercero, encuentro cuidado. Encuentro crecimiento.